Supongamos que aquí hay una fuente de alimentación. Tiene una FEM, un valor de voltaje cualquiera. Y aquí hay un interruptor que está abierto en el inicio. Y aquí hay un capacitor. La fuente de alimentación está positiva aquí y negativa acá. En el instante en el que nosotros cerramos el circuito, al hacer que esto se convierta en un circuito cerrado, ¿qué va a pasar? Las cargas negativas, los portadores de carga negativa, los electrones, eh, van a empezar a movilizarse desde la batería hacia la parte negativa del capacitor. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este es un cable conductor, todo lo que está aquí con blanco, todo esto, y el potencial eléctrico aquí en esta batería, pues va a tender a ser el mismo potencial eléctrico que acá con respecto al tiempo, en un tiempo muy corto, por cierto. Entonces, nosotros vamos a ver que aquí hay un potencial eléctrico que es relativamente positivo. Un poco, cada vez va aumentando un poco el potencial eléctrico. Entonces, nosotros vamos a ver que en realidad estos electrones que están aquí, que se pueden movilizar, van a ser atraídos por una fuerza eléctrica a las cercanías o a las inmediaciones de esta placa. Como aquí hay una separación, hay un vacío o hay un aislante, lo que sea, la cosa es que hay una separación, los electrones no pueden pasar fácilmente de aquí para acá. Pero siempre va a existir una fuerza eléctrica que va a hacer que los electrones empiecen a tratar de acercarse o de alinearse lo más cercano posible a la placa positiva. Y a su vez, nosotros sabemos que el potencial eléctrico va a ser igual al de la fuente acá por una simple razón. Después de cierto tiempo, que ese es el que se conoce como el tiempo de convergencia, vamos a ver que el potencial eléctrico en este punto va a ser igual al potencial eléctrico en este punto, así como el potencial eléctrico en este punto va a ser igual al potencial eléctrico en este punto. ¿Por qué? Nosotros habíamos hecho un ejemplo hace muchos días en la clase en el que teníamos dos esferas conductoras que estaban una muy lejos de la otra y de distinto radio. Aquí hay un radio 1 y aquí hay un radio 2. Nosotros habíamos dicho que estaban muy lejos y este tenía una carga original, carga 1, y este una carga 2. Cargas distintas. Habíamos dicho que si de la nada venía un cable y se conectaba de aquí para acá, asumiendo que siguen estando muy separadas, encontramos las proporciones del campo eléctrico de 1 con respecto al campo eléctrico de 2, cómo la carga de 1 se iba a repartir con respecto a la de 2 al interconectar el cable, cómo iban a ser las densidades de carga de las esferas. Sin embargo, habíamos dicho que cuando hay dos conductores conectados a través de otro conductor, el potencial del conductor 1 va a ser igual al potencial del conductor 2. Lo que se iguala cuando está un conductor conectado a otro conductor es el potencial. Ahora, nosotros vemos, esto de acá es una placa, digámoslo así. Veámoslo como la parte amarilla, como que si fuera la esfera 1. Y esto de acá va a ser otro conductor, que es una placa conductora, una esfera 2, solo que no tiene forma redonda, sino es una forma plana, pero no importa. Y esto de acá es el cable conductor. Entonces el potencial de acá debe ser igual al potencial de acá. Y lo mismo pasa con la placa negativa de la batería. Esta parte de acá, veámoslo de nuevo como esto de acá, y esta placa de acá va a ser igual a esta de acá. Entonces el potencial de acá va a ser el mismo cuando lo conectamos con el cable. ¿Sí? Entonces, si la diferencia de potencial de acá para acá es 0 y la diferencia de potencial de acá para acá es 0, entonces podemos decir que el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del capacitor.
¿Sí? Va. Ahora, tenemos un caso, bueno, este es un caso especial nada más. Vamos a hacer otro ejemplo. Pensemos de nuevo que está la fuente de alimentación. Y ahora vamos a colocar aquí un par de resistencias. Vamos a tener aquí más, menos, y este es R1 y este es R2. Va, entonces ahora vamos a tener aquí un capacitor. Este tiene un voltaje epsilon y este es un capacitor C cualquiera. Vamos a ponerle en color amarillo. Un capacitor C. Va. Entonces, ahora, el voltaje máximo que va a obtener el capacitor no va a ser el voltaje de la fuente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el caso anterior, la fuente estaba conectada directamente a través de un conductor ideal al capacitor en sus dos placas. En este caso, aquí no está conectado directamente, bueno, aquí sí está conectado directamente, pero aquí no está conectado directamente, porque hay una resistencia de por medio. Entonces, ¿una resistencia qué es? Nosotros sabemos que la resistencia va a generar una disipación de energía, extrae energía de la fuente y la convierte en calor, es el efecto Joule. Y nosotros vamos a decir que esa resistencia va a generar una caída de potencial que es igual a la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Entonces podríamos decir, en otras palabras, que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje de la fuente, que es el de acá. Aquí no hay ninguna obstrucción, este camino está libre. Es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia 1, porque ese es el mismo voltaje de acá. Si se dan cuenta, este es un solo conductor. Entonces el voltaje máximo del capacitor no va a ser el voltaje de la fuente, sino ese voltaje multiplicado, pongámoslo así, menos el voltaje en la resistencia 1. ¿Sí? Va. Ojo, que ese voltaje en la resistencia 1 va a depender del tiempo, porque el capacitor al inicio se comporta como un cortocircuito, como que aquí esto fuera un cable, y se anula el efecto de la resistencia 2, porque esto es una resistencia 0. Conforme el capacitor se empieza a cargar, ojo, aquí ya estamos hablando de un circuito RC, el capacitor ya empieza a absorber menos corriente, menos corriente, menos corriente, hasta que quedó completamente cargado. En el instante en el que está completamente cargado, el capacitor se comporta tal y como lo simboliza el dibujo, como un circuito abierto. Aquí, aquí ya no hay nada, aquí no hay la corriente aquí. Cuando el capacitor ya está cargado, la corriente es cero. Entonces, la única corriente que existe es esta de aquí. Entonces, para calcular el voltaje máximo del capacitor, es el voltaje cuando el capacitor ya está cargado. Y cuando el capacitor ya está cargado, la corriente en el capacitor es cero. Entonces, vamos a calcular cuál es la caída de potencial en esta resistencia 1, que es este de acá, para determinar cuál es el voltaje máximo del capacitor. Entonces, eso es fácil, porque esto es como una sola malla. Y de hecho, es como dos resistencias en serie. Piensen que si aquí no hay corriente, es como que si esto no existiese. Obviamente aquí hay una diferencia de potencial en donde dibujé las dos cruces, las dos X, pero no hay corriente. Entonces vean nada más como un circuito de una fuente y dos resistencias en serie. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para calcular la corriente en la resistencia 1, la corriente es igual a la resistencia 2, ¿no? Porque están en serie. Entonces, la resistencia equivalente es resistencia 1 más resistencia 2. Y la corriente del circuito equivalente va a ser igual al voltaje equivalente dividido la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la serie de las dos resistencias. R1 más R2. Y el voltaje en la resistencia 1 no es más que la corriente multiplicado por la resistencia 1. ¿Sí?
Y esto es como decir, como ya conocíamos la corriente, que es esto que está acá, la sustituimos aquí. ¿Y qué nos queda? Que la corriente es epsilon por R1 más R2 multiplicado por R1. Entonces, el voltaje, lo voy a hacer aquí a la derecha, el voltaje en la resistencia 1 no es más que R1 dividido R1 más R2 por epsilon, que es epsilon el voltaje de la fuente. Entonces, eso lo sustituimos acá y el voltaje en el capacitor es igual a epsilon multiplicado, vamos a hacer factor común porque es epsilon menos el voltaje R1, pero el voltaje R1 es epsilon por R1 R2 más R1. 1 menos R1 dividido R1 más R2. Y ese sería el voltaje máximo del capacitor. Finalmente, veamos un caso especial. ¿Qué pasa si R1 fuera igual a R2? Por ejemplo, si R1 fuera igual a R2, esto solo sería R, R y R. Entonces sería esto de acá, sería un medio. El voltaje en el capacitor sería un medio. ¿Qué pasa si en vez de que R1 sea igual a R2, decimos que R1 es un medio de R2, por decirles algo? Entonces, vamos a sustituir un medio de R, llamémosle R acá. Vamos a escribir de nuevo. Epsilon por 1 menos R medios dividido. R2 lo vamos a llamar R simplemente. R1 es R medios más R. Y esto nos queda 2, 3, un tercio. Vamos a ver. Nos va a quedar. Lo voy a hacer aquí arriba, perdón por el desorden, ya no tengo mucho espacio. R medios dividido R medios más R. Aquí hacemos factor común de R, ¿verdad? Y esto es R se va a eliminar. Y nos queda un medio dividido. Este 2 pasa para arriba y nos queda 1 más 2 dividido 2. Este 2 se elimina. Y al final nos queda un tercio. Entonces, esto de acá se convierte en un tercio. Y el voltaje del capacitor va a ser igual a 2 tercios. Y así sucesivamente. Entonces siempre va a ser una proporción entre los valores de las resistencias. ¿Sí? Y bueno, esto aplica para cualquier circuito de resistencia. Si les piden, por ejemplo, encontrar un voltaje en el capacitor cuando hay una diferencia de potencial, pueden hacerlo de esta forma. Y hay otra metodología. Utilicé este método para que fuera más fácil de entender, pero ahora vamos a usar otro método. Vamos a tener el mismo circuito. Vamos a dibujar un poquito más pequeño para que quepa en el pizarrón. Bueno, la vez pasada habíamos dicho, bueno, esto es epsilon, esto es R1, este es R2 y este es el capacitor. Habíamos dicho que el voltaje en el capacitor iba a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en la resistencia 1. ¿Sí? El voltaje aquí menos el voltaje acá.
Pero también lo podemos ver desde otro punto de vista. Podemos decir que como el capacitor está en paralelo con la resistencia 2 y los une un cable conductor y no hay nada de por medio, simplemente podemos decir que el voltaje en el capacitor es igual al voltaje en la resistencia 2. Y veamos, ¿tiene sentido? Sí, si utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff y hacemos una malla aquí de nuevo con la corriente, vemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Entonces, si despejamos aquí el voltaje de la resistencia 2, vamos a decir que el voltaje de la resistencia 2 es igual a epsilon menos el voltaje de la resistencia 1. Y justamente el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia 1. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Entonces, hay otra cosa que quería enseñarles aprovechando el instante. Vamos a ver algo que se conoce como divisor de voltaje. El divisor de voltaje, pues es una técnica basada en las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Y bueno, ya lo habíamos demostrado. Vamos a regresar a la página anterior. Vean esto de acá. El voltaje en la resistencia 1, voy a copiar la expresión que tenía allá, es igual a la fuente de alimentación dividido la suma de las resistencias multiplicado por la resistencia donde quiero encontrar el voltaje. Es el voltaje por la resistencia donde quiero encontrar el voltaje dividido la suma de las resistencias que conforman la serie. ¿Sí? Bueno, ese es el voltaje en la resistencia 1. ¿Qué pasa si ahora quiero calcular el voltaje en la resistencia 2? Si regresamos de la definición anterior, vemos que esto viene del hecho de encontrar que la corriente siempre es esto, voltaje dividido la suma de las resistencias. Pero ahora es la diferencia potencial en la otra resistencia. Entonces ya no es el voltaje en R1, sino el voltaje en R2. Entonces es corriente por R2. Entonces sustituimos que para voltaje en la resistencia 2 es igual a voltaje dividido la suma de las resistencias en la serie, que es la resistencia equivalente. Esto es la corriente, esto que estamos viendo acá. Esto es la corriente, multiplicado por la resistencia que queremos encontrar el voltaje. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, hay un patrón. Y así puede ser incluso para un circuito de n resistencias. Si nosotros queremos encontrar el voltaje en una resistencia sub n, no, pongámosle una resistencia sub i, vamos a decir que el voltaje en la resistencia sub i es la proporción del voltaje de la fuente correspondiente al valor de la resistencia sub i dividido la sumatoria de todas las resistencias en la serie. Si por ejemplo nosotros tenemos aquí una fuente, un voltaje epsilon, y tenemos un montón de resistencias en serie, y queremos encontrar el voltaje en esta resistencia, que llamémosla R3, entonces para encontrar el voltaje en esta R3, lo que tenemos que hacer es epsilon por R3 dividido la suma de todas las resistencias que están conformando la serie. Y ya, así de fácil. Entonces ahora es más fácil entender y calcular el voltaje en el capacitor. Si regresamos al problema original, ¿cómo calculamos el voltaje en el capacitor? Bueno, es el voltaje en la resistencia 2. ¿Cómo calculamos el voltaje en la resistencia 2? Aquí está. Y ese va a ser el voltaje máximo en el capacitor. Y esta es la otra expresión válida, ¿sí? Entonces el voltaje en el capacitor en este caso es igual al voltaje de la resistencia 2.